En 1978, el mundo vio a un hombre volar por primera vez. Christopher Reeve, suspendido entre cables, ilusiones ópticas y valentía juvenil, se convirtió en el Superman definitivo. Pero detrás de esa imagen perfecta, el héroe invencible, el símbolo de esperanza, se escondía un abismo que Hollywood nunca quiso iluminar, porque la capa roja estuvo a punto de matarlo más de una vez. Porque Marlon Brando cobró millones para aparecer unos minutos e incluso exigió interpretar a Jor-El dentro de una bolsa blanca para no memorizar líneas. Porque Gene Hackman se negó a afeitarse el bigote, porque un doble terminó gravemente herido y porque un bebé Superman murió a los 14 años. Y, sobre todo, porque el destino persiguió a quienes usaron la S en el pecho. Muertes, adicciones, desapariciones, tragedias que alimentaron el mito más oscuro de Hollywood. Pero esto, amigo, no es más que la punta del iceberg. Superman no fue solo la película que definió al superhéroe moderno. Fue un experimento temerario, un choque entre egos imposibles, una batalla de poder y, con el tiempo, el origen de la maldición más temida de Hollywood. Detrás de cada escena luminosa, hubo decisiones peligrosas, accidentes ocultos, contratos injustos y un destino oscuro que persiguió a quienes tocaron el mito, porque esta no es simplemente la historia de un héroe que vuela, es la historia de un sueño que costó demasiado caro. Y aquí comienzan las 15 verdades, tragedias y secretos que la industria jamás quiso que conocieras. Christopher Reeve llegó al casting como un desconocido flaco, tímido y sin el cuerpo que un héroe mítico debía tener. Nadie creía que ese joven pudiera sostener el peso simbólico de Superman, pero su mirada tranquila y su dignidad natural convencieron al director Richard Donner. Durante 6 meses, se sometió a un entrenamiento feroz, aumentando más de 13 kilos de músculo bajo la guía de David Prowse, el hombre que encarnó a Darth Vader. Su transformación fue tan profunda que el equipo decidió grabar pruebas adicionales solo para confirmar que este nuevo Superman era real, un héroe construido desde la fragilidad hasta la grandeza. Cuando Marlon Brando aceptó el papel de Jor-El, llegó exigiendo un salario colosal y una libertad creativa que rozaba lo absurdo. En una reunión propuso interpretar a su personaje dentro de una bolsa blanca, sin rostro, para no memorizar líneas. Donner quedó horrorizado ante la posibilidad de que el estudio lo aceptara por miedo a perder a su estrella, pero tras discusiones tensas, Brando cedió. Aún así, mantuvo una distancia fría durante el rodaje, como si su presencia fuera un favor para la película. Paradójicamente, ese mismo actor que buscaba ocultarse terminó marcando la estética de Krypton para toda una generación. Gene Hackman, elegido para encarnar al brillante y despiadado Lex Luthor, llegó al set decidido a no afeitarse el bigote ni raparse para usar calva falsa. Donner, agotado por tantos caprichos, urdió una pequeña trampa. Le pidió a Hackman que se pusiera un bigote postizo para una prueba y, cuando lo hizo, el director se arrancó el suyo, revelando que también era falso. Entre risas incómodas, Hackman accedió a quitarse el propio. Aún así, se negó a raparse, obligando al departamento de arte a diseñar varias pelucas que cambiaban según la escena. El villano más inteligente de los cómics terminó siendo también uno de los más difíciles detrás de cámara. Richard Donner había imaginado un Superman épico, casi bíblico, pero su visión chocó repetidamente con la de los productores Salkind, obsesionados con el dinero y el control creativo. Las tensiones crecieron silenciosamente durante la producción simultánea de Superman y Superman Segundo, hasta que, tras el enorme éxito de la primera película, Donner recibió una carta fría anunciando que estaba fuera del proyecto. Sus escenas fueron reemplazadas, su nombre borrado y su trabajo fragmentado por decisiones corporativas. El hombre que hizo volar al héroe fue expulsado del cielo que él mismo había creado. La tecnología para hacer volar a un hombre en 1978 era peligrosa y rudimentaria. En una prueba,
Uno de los cables que sostenía a Reeve perdió equilibrio y lo lanzó violentamente hacia un muro de concreto. Los técnicos gritaron mientras intentaban frenar el mecanismo, y solo un reflejo heroico de un operador salvó al actor de un impacto mortal. Reeve quedó suspendido, temblando, con la capa envolviendo su rostro como un presagio oscuro. El estudio silenció todo para proteger la imagen del héroe recién nacido, pero en el set, todos sabían que Superman había estado a un suspiro de morir. Varias escenas icónicas fueron rodadas sin permisos, aprovechando calles reales donde Christopher Reeve corría entre peatones que no sabían que estaban participando en una superproducción. La cámara se escondía tras vitrinas o automóviles, captando la energía auténtica de la ciudad. En más de una ocasión la policía se acercó confundida, creyendo que se trataba de algún disturbio. Esa espontaneidad, nacida de la precariedad del presupuesto, dio a la película un realismo que ningún extra habría podido replicar. Antes de su estreno, Superman existió como una versión de más de 3 horas, una epopeya que Donner quería presentar como una historia completa de mito, sacrificio y destino. Pero los productores decidieron recortarla para cines y vender minutos adicionales a la televisión para aumentar beneficios. Así nació una edición extendida que el director nunca aprobó. Su película, la que él soñó, quedó mutilada y guardada en bóvedas durante décadas, mientras el mundo veía solo una parte del verdadero Superman. Tras el éxito de Rocky, Sylvester Stallone fue considerado seriamente para el papel de Superman. Reuniones secretas, propuestas millonarias y negociaciones intensas se llevaron a cabo, pero DC Comics se negó rotundamente. Su estilo físico y su voz rasposa no encajaban con la pureza casi celestial del personaje. La decisión dividió al estudio, y solo cuando Reeve apareció en escena, silencioso y elegante, la disputa terminó. Superman encontró a su rostro definitivo en un hombre al que todos habían subestimado. El traje de Superman casi arruina la película cuando, frente al fondo azul, partes enteras se volvían invisibles. Se fabricaron múltiples versiones con cambios mínimos de tono y textura, probando telas, filtros y luces hasta encontrar el equilibrio perfecto. Christopher Reeve debía cambiar de traje varias veces al día según la iluminación, convirtiéndose en un laboratorio viviente de efectos ópticos. Antes de convertirse en un icono, su traje fue un enemigo impredecible. Durante la filmación en la planta eléctrica, un doble sufrió un accidente severo cuando una pieza metálica desviada por la explosión lo golpeó con fuerza brutal. Cayó de inmediato, y el set quedó en silencio, solo roto por la alarma improvisada del equipo. Los productores ordenaron que nada de esto apareciera en informes ni comunicados. La imagen del héroe debía permanecer intacta. Aquel hombre, cuyo nombre rara vez se menciona, fue una víctima silenciosa del mito. La famosa escena del helicóptero que casi aplasta a Lois Lane estuvo peligrosamente cerca de convertirse en una tragedia real. La estructura que sostenía el aparato falló, y el helicóptero se inclinó hacia Christopher Reeve, que estaba justo debajo interpretando la salvación heroica. El equipo logró estabilizarlo empujando con todas sus fuerzas, mientras Margot Kidder observaba aterrada. Un segundo más, y Superman habría muerto intentando salvar un helicóptero ficticio. Años después del éxito, Christopher Reeve sufrió un accidente ecuestre que lo dejó paralizado del cuello hacia abajo. El hombre que había mostrado al mundo cómo volar quedó prisionero de un cuerpo inmóvil, respirando gracias a máquinas. Los medios lo llamaron el golpe más cruel de la maldición de Superman. Su tragedia personal transformó para siempre la percepción del héroe. El símbolo de esperanza quedó marcado por una herida que ninguna película podía borrar. George Reeves, Superman de los años 50, fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza en circunstancias tan turbias que su caso se convirtió en una leyenda oscura. La versión oficial habló de suicidio, pero las inconsistencias, golpes inexplicables, ausencia de huellas, múltiples disparos escuchados por vecinos alimentaron la sospecha de asesinato. Su muerte,
fue el primer capítulo de lo que más tarde sería llamado La Maldición. Margot Kidder, la inolvidable Lois Lane, luchó durante años contra un trastorno bipolar severo que la llevó a desaparecer durante 3 días, viviendo en la calle desorientada y vulnerable. Hollywood, que la había celebrado como símbolo de inteligencia y encanto, le dio la espalda cuando más lo necesitaba. Su vida se convirtió en una batalla silenciosa contra una oscuridad que ningún Superman podía salvar. Lee Quigley, el bebé que interpretó al recién nacido Kal-El, murió a los 14 años tras inhalar sustancias tóxicas. Su muerte temprana, vinculada inmediatamente a la maldición de Superman, añadió un toque trágico y casi ritual a la historia del film. El niño que había encarnado el nacimiento del héroe nunca llegó siquiera a la adolescencia, como si el destino hubiera marcado su final desde la cuna. Cuando Superman llegó a los cines en 1978, el público no sabía ni debía saber que detrás del héroe luminoso había una producción marcada por tensiones, riesgos y tragedias anunciadas. Lo único visible era un milagro cinematográfico, un hombre que parecía volar de verdad, una música que prometía esperanza, y un mundo que volvía a creer en los superhéroes. La crítica quedó dividida. Algunos lo veían como un simple espectáculo, otros como la nueva Biblia del cine fantástico. Pero en las calles, en los hogares, en los televisores de millones de niños, la película se volvió un ritual. Cada emisión era un recordatorio de que, por un instante, todos podíamos elevarnos por encima de nuestras miserias. Con el paso del tiempo, la cinta trascendió su impacto inicial. Se convirtió en el molde de todas las películas de superhéroes que vinieron después, desde Batman hasta el universo Marvel. La estructura emocional, el tono mítico, la épica mezclada con vulnerabilidad, todo comenzó aquí. Incluso sus sombras, sus peleas internas, sus silencios incómodos y sus pérdidas fueron parte de la alquimia que la hizo eterna. Cada tragedia del reparto, cada herida del rodaje, cada muerte que alimentó la maldición de Superman, solo intensificó el carácter casi religioso que rodea a la película. Porque Superman no es solo un film. Es un fenómeno cultural, un espejo emocional de varias generaciones. Es la historia de un héroe perfecto construida con manos humanas, frágiles, temblorosas. Y por eso, quizá, sigue resonando décadas después, porque detrás de cada vuelo, de cada sonrisa, de cada rayo de luz azul, siempre hubo una verdad profunda que incluso los héroes necesitan fe para mantenerse en pie. Al mirar hacia atrás, Superman parece menos una película y más un recordatorio inquietante de lo que significa crear un mito. Detrás del brillo se escondieron heridas, silencios y destinos quebrados. Detrás del héroe invencible, seres humanos que cargaban sus propios temblores. Quizás por eso la cinta perdura, porque no solo habla de la fuerza, sino de la fragilidad, no de un Dios que cae del cielo, sino de hombres que intentaron tocarlo y pagaron un precio demasiado alto. En el fondo, Superman es exactamente eso, una luz que solo brilla porque nació en medio de la oscuridad. Y ahora, amigo, te toca a ti. De todos estos secretos, tragedias y coincidencias oscuras, ¿cuál te estremeció más? ¿Crees que la llamada maldición de Superman es solo azar o algo más profundo que Hollywood nunca quiso admitir? Si este viaje por la sombra detrás del héroe te ha dejado pensando, no olvides dejar tu like, suscribirte y seguir explorando con nosotros los misterios que el cine intenta ocultar. La próxima historia ya está esperando en la penumbra.